¿Cómo están, Hilda? El fin, Señor, de aprender más de tu palabra, de poder, Señor, alimentar nuestro espíritu, Señor, y poder poner esto en práctica. Gracias porque siempre tenemos tu palabra, Señor, abierta para nosotros. Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que todo lo que escuchemos y aprendamos, Señor, pueda ser transmitida, pueda ser aprendida realmente, Señor, y llevada a la vida cotidiana. Te agradecemos por este tiempo, bendecí a los que no están también, bendecí cada una de las vidas. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos en esta mañana el tema preferido de la señora Elba Sosa. Espero que esta vez se someta a la palabra y deje de cuestionar. Que no se haga la rebelde. Vamos a Romanos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el final. Vamos a leerlo todo junto, todo el texto, y después empezamos. Así que, ¿alguno que desee leer? 14 hasta el final. Sí. Bueno, yo leo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijo del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan y solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien. Este texto es, podemos decir, uno de los textos más lapidarios en el sentido de que nosotros tenemos que aceptar la soberanía divina. Y el apóstol hace toda una argumentación sobre este hecho. Por lo cual a veces muchos piensan que la soberanía de Dios y el libre albedrío de los hombres se contraponen. Pero sabemos
que eso no es así. Dios nos ha creado en libertad, pero Él también en libertad hace su elección. Por eso este texto, ¿no? Nos muestra desde el principio, y toma el ejemplo básicamente de Moisés y Faraón, ¿no? Cuando allá da la sensación de que hay una actitud de Dios en endurecer el corazón de Faraón, ¿no es así? Dice, Sí. Dios dice, pero parte con la primicia, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Punto. Claro, eso a muchos de nosotros nos choca, ¿no? Siempre como a vos, Elba, ¿no? Dice, a vos te choca esa frase, ¿no? ¿Cómo que Dios tiene el que quiere, entonces el que se pierde, se pierde? Aquí entonces hay que entender bien, ¿por qué? Porque si uno va a Éxodo, no vamos a citar, nada más después en tu casa, háganlo en todo caso, va a estar en su casa. Después puedan ver nuevamente el video si tienen ganas. En Éxodo capítulo 7, los versículos 22, en 8, Éxodo 8, 15 y 33, allí dice que Faraón endureció su corazón. Y por otro lado, en Éxodo 7, el versículo 3, y en el capítulo 9 de Éxodo, el verso 12, allí dice, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos hace pensar? Que por un lado el hombre en su libertad se endurece, ¿no es así? Y entonces Dios permite que esa persona se endurezca su corazón, como dice ya en 2 Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 2, verso 11. Ese sí vamos a leerlo. Si alguno lo tiene. ¿Cuál? Segunda. Tesalonicenses 2:11. Esto es conocido. Dios les envía espíritus de error, operación de error para que crean a la mentira. ¿Cómo dice? ¿Lo encontraron? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Eso qué quiere decir? Está hablando, si uno lo lee en el contexto general, está hablando del anticristo, ¿no? Está hablando de aquellas personas que endurece su corazón contra Dios. Entonces, cuando endurecemos nuestro corazón contra Dios, Dios ya nos deja, podemos decir, a la suerte o en las manos diabólicas para que el Satanás continúe en esa actitud engañosa de error para que nosotros creamos tras esa mentira. Por eso podemos decir que Faraón endureció el corazón. ¿Por qué? Porque venía Moisés, y ahí es interesante leerlo, pero no vamos a tener tiempo porque hemos perdido 20 minutos en conectarnos, lamentablemente. Ahí es cuando, en uno de los hechos, cuando vienen los encantadores, Moisés tira la vara y se transforma en serpiente, pues vienen los encantadores y hacen lo mismo. Y entonces cuando Moisés ve el poder de los encantadores, aunque después la serpiente de Moisés se come a las otras serpientes, pero él, cuando ve que hacen lo mismo, entonces no, tenemos el mismo poder de Dios. Entonces endurece el corazón y no deja ir a Israel. ¿Cómo? No sé si alguien dijo eso. Entonces, ¿esto acá qué nos lleva a pensar? Como dice acá, sí, Dios en su libertad elige y hace lo que a él le parece. Eso no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque él es Dios todopoderoso, hizo toda la creación, ¿no? O como cuando toma el verso 20 en adelante, cuando habla del alfarero, ¿no? ¿Y quién fue el primer alfarero? El primer alfarero fue el Señor cuando tomó el polvo de la tierra y nos hizo a nosotros. ¿Y cómo nos hizo? Como a él le pareció.
Es decir, si tenemos 2 oídos, 2 ojos, 2 bocas, una nariz, todas esas cosas, Dios así le plugo hacer. Y en esa construcción primaria que hizo Dios vemos la perfección de la creación, la perfección que tiene el ser humano en cuanto a su constitución física. Tristemente, cuando cae en pecado, eso no ocurre. Hay un pajarito por ahí, no sé dónde está. Sí, nosotros estamos en el patio. Pues, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, dale. Muchas veces he escuchado que es difícil explicar cuando una persona te dice, por ejemplo, con la homosexualidad, ¿no? Que todos quieren demostrar que Dios sí se puede equivocar, porque cuando un hombre se ve físicamente como hombre, pero es mujer, ellos con eso demuestran que sí es imperfecta la creación, que se puede equivocar. Lo escuché muchas veces. Mira, Eso cuando alguien te confronta con eso, vas directamente a decir que no es que Dios se equivocó, es el pecado mira, son que dos. distorsionó eso. Yo primero hablaba de la perfección en cuanto a la creación como cuerpo, como materia, ¿no? Como los órganos, como eso. A eso me refería a la perfección. Luego está el otro problema, sabemos que la homosexualidad es un problema psicológico, no es un problema del cuerpo. Salvo muy raras excepciones donde hay malformación y a veces nacidos chicos con una doble sexualidad, pero son los casos mínimos. No sé, uno cada no sé cuántos miles ocurre eso. Pero básicamente el problema de la homosexualidad es un problema psicológico, ¿no? Que a veces tiene problemas con la niñez, cómo lo criaron, con muchos aspectos que a veces hay que tratar. Y también tiene que ver con el pecado del ser humano, ni lo dudemos. Todo eso parte de una misma base. Por eso, el verso 19 es un verso bastante conflictivo. ¿Cómo dice? Lo leo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Qué quiere decir ese texto? Es decir, entonces dice, bueno, entonces, ¿por qué Dios lo culpa a Faraón? ¿O por qué lo castigó a Faraón? Si Faraón hizo eso porque Dios así lo había establecido. No, sabemos. Dios, sabiendo toda su presciencia, las cosas que van a ocurrir, establece las cosas. Pero en ningún momento Faraón no tuvo libertad para darles la salida. De las 10 veces que vino Moisés a decirle, déjame ir, ¿qué pasaba? Él le decía, déjame ir, a los 10 minutos cambiaba la opinión. Bueno, cuando estaba en medio de la plaga, váyanse. Cuando la plaga pasaba, nomás le ponía el ejército para que no se fuera. Entonces vemos esa dualidad en el ser humano. Y allí el texto de 2 Tesalonicenses, que muchas veces la gente se endurece y entonces Dios a veces no puede hacer más nada. ¿A ustedes cuántas veces le van predicado a personas que una vez, 2 veces, y no hay manera que crean? ¿No? Porque tal vez o sus propias opiniones, o su propia filosofía, o sus propias dificultades, o lo ven a Dios como un Dios vengativo, como un Dios caprichoso, y sabemos que bajo ningún aspecto Dios es así. Por eso, cuando dice acá, toma la idea del alfarero, está hablando de qué cosa? De la soberanía del alfarero, es decir, que construye, y toma el texto ya de Isaías también, ¿no? El que construye el vaso lo hace como él quiere. Quiere un vaso para honra, sí, para tomar champán, podemos decir, y un vaso, por lo menos la palabra, para usar de escupidera, y bueno, él lo va a hacer para eso. Porque él tiene, ¿qué cosa? La soberanía y para qué crea las cosas. Pero eso lo tenemos que ver dentro de la soberanía de Dios. Dentro de la libertad del hombre, cada ser humano, cuando se enfrenta a Cristo, él tiene la posibilidad de elegir, de creer o no creer. A ustedes les habrá pasado muchas veces cuando les damos el testimonio de Cristo, alguna gente cree, otra gente no cree. Y cuánto más los judíos ahora, teniendo una gran cantidad de evidencia
que Jesucristo fue el Mesías, aún así no quieren ni escuchar que le hable de Cristo. Es decir, endurecen su corazón. ¿Queda claro o alguna duda? Digamos que en sí todos pasamos por un momento, podemos pasar dentro de nuestra vida cristiana que endurecemos nuestro corazón. No necesariamente el que endurece su corazón se aparta, digamos, No, para pues, siempre. me parece que son dos cosas distintas. Acá estamos endurecer el corazón para creer en Cristo como tu Salvador. Otra cosa es la rebeldía que vos podés tener como cristiano durante tu época de cristiano. Son dos cosas distintas. Vos, porque endureces tu corazón como cristiano o te pones rebelde, no te perdés la salvación. Recordemos, nosotros, por lo menos yo, no creo en la caída de la gracia. Hay otros que creen en la caída de la gracia, que tienen todas sus dificultades. Entonces sí, entramos ahí en un tema teológico que si nosotros creemos en la caída de la gracia, nadie está seguro de la salvación, entonces nunca podemos llamarnos hijos. Claro. O no somos hijos. Si somos hijos de Dios, ninguno que engendra un hijo pierde la paternidad, pase lo que pase con el hijo. No sé si estamos claros en este sentido o tienen alguna duda. No. Ahora, Me pasando. hacen quedar mal, como que siempre tengo algo para decir yo. Está perfecto que lo digas, Cela, porque a veces esas inquietudes o contradicciones que uno tiene, a veces las tenemos que expresar para que nos sea clarificado a todos por la palabra. ¿Me entendés? Entonces, vos como cristiano podés tener un momento de apartamiento, un momento de rebeldía, un momento de que no orás, no lees, te vas al mundo un tiempo. Puede ocurrirte, y ha ocurrido muchas veces. Pero eso no tiene que ver con aquellos que Dios ha elegido para salvación. A esos que se pasan así, Dios los elige. Y dice la palabra, son salvos como qué, como por fuego. Y si vos vas al texto donde dice eso, allá en Corintios, ¿de quién lo dice? De aquel que estaba cometiendo el terrible pecado del incesto. ¿Sí? Tenía relaciones con la mujer de su papá. A ese Dios, a ese Pablo dice, va a ser salvo como por fuego. El cuerpo va a ser entregado a muerte, fíjate, el castigo que va a sufrir. Pero tu alma va a ser salva. Pues así vemos, entonces, que los cristianos se pueden endurecer, no en el sentido, el endurecimiento para no creer. Endurecer con respecto al pecado, a que permanece en pecado, a que no oran, estar un poco, como decimos nosotros, enfriados. Ahora, se puede decir que un cristiano se endurece para, no, yo no tengo más fe, perdí la fe, bueno. Claro, claro. Es otra cosa, y tenemos que pensar, bueno, que no tuvo una experiencia profunda de salvación. Claro. Muy bien, y ahora continúa todo este texto, es decir, va profundizando. Entonces toma, el alfarero tiene plena libertad, entonces nosotros no podemos discutir. El vaso no puede discutir, porque el alfarero lo hace así. ¿Entienden ahí el razonamiento de Pablo? Y entonces, el versículo 22, ¿y qué? ¿Cómo es? Léelo, Leo. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es decir, acá habla, ¿qué habla de esa paciencia? Soportó con mucha paciencia. Es que al faraón le dio muchas posibilidades de arrepentirse. Y a muchas personas que no creen, muchas veces le dan muchas posibilidades para que crean. Lo llama una vez, 2 veces, 3 veces. Por eso tiene esa paciencia longánime, es decir, de largo ánimo, que espera. Y cuando no ya no hay más remedio, vamos a 2 Tesalonicenses 2:11. Le entrega el espíritu de error, o la operación de error, o la operación del error para que no crean a la verdad. Y entonces, verso 3. Hola Angélica, ¿cómo te va? Y el verso, ¿cómo dice el verso 23, Leo? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Alguno puede decir que este texto no nos habla de una elección de Dios de antemano. Acá dice, ¿qué quiere decir de antemano? ¿A usted qué le parece? Antes de darlo a conocer. Es decir, cuando yo preparo las cosas para que así ocurra, yo elijo a tal persona para que sea salvo. Y eso es así. Dios nos ha elegido a nosotros para ser sus hijos. Ahora, ¿qué pasa? Entonces estamos condenados. ¿No puedo no dejar de ser su hijo? ¿Y ustedes qué opinan? La cara de Mariano que está con los ojos medio cerrados dice, ¿qué es? Es decir, esto nos choca, a muchos de nosotros nos choca. ¿No es así? ¿Por qué? Porque llegamos al verso 19 y dice, bueno, entonces el faraón no tenía más remedio que irse al infierno. Y nosotros no tenemos más remedio que ser salvos. ¿Qué dice? ¿El texto admite otra interpretación? Sí, seguro. Tantas interpretaciones. Claro, yo quería decir algo pero parece como que es abrir otro camino y abrir como otra discusión, pero algo que me resonaba en la cabeza recién es el tema de que ¿qué pasa cuando menciona en la Biblia que no me sale la palabra, que es como que son el tema de la apostasía, ¿no? Cuando una persona dice creer en algo y después deja de creer en eso. Esa persona inicialmente entonces se constituía hijo de Dios, pero después niega su fe. Y la palabra lo dice, que son apóstatas de la fe. Entonces, Dios utiliza, ahí no sé, tengo un gran vacío, un gran bache ahí con el tema ese. No, el apóstata no tuvo una experiencia profunda de salvación. Es decir, Claro. fue con su actitud, porque una vez que te convertís no te podés volver del apóstol, no podés transformarte en un apóstol. No en el apóstata, porque si no, caemos, entonces pierdo la salvación. Yo fui fiel, después me convertí en apóstata, entonces pierdo la salvación. Vamos a encontrar lo que dijimos al principio. No hay caída de la fe. ¿Entendés? Porque dice, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrina de demonios. Y vuelves en el texto, allí en primera Claro, ese versículo, sí. En 1 Timoteo y 2 Timoteo dice que en los posteriores tiempos habrá hombres, y da todo un detalle de hombres que estarán dentro de las iglesias. Y cuando ves, y los hombres, esos hombres que allí detallan, son hombres directamente incrédulos. Hay algo, perdón, que siempre tuve una... cuando una persona conoce a Cristo, cuando esa persona realmente lo reconoció, pidió perdón por sus pecados y Cristo entró a su vida, dice que bueno, que esa persona es sellada por el Espíritu Santo. Yo no puedo comprender eso, que una persona que ha sido sellada realmente pueda, como decíamos recién, puede tener sus momentos altibajos, puede tener muchas cosas, pero de ser sellado a dejar de ser hijo de Dios, yo creo que inicialmente, ya de entrada, no sé si realmente hubo un encuentro así con el Señor. Y después lo otro, que nunca terminé de entender eso, que Él elige a sus hijos, porque cuando dice el básico Juan 3:16, que para que todo aquel que en Él crea, Él murió para todo aquel que en Él crea, o sea, Él murió para todos. Él no murió solo para los que Él eligió de antemano. Esa parte a mí siempre me produjo un choque, ¿no? Como hay una contradicción entre los dos textos, vos querés decir, las dos frases, entre las dos ideas. Claro. No hay contradicción. Porque Él amó todo. Dios quiere que todos se salven. Ahí está la Dios quiere ¿Y que cómo todos... entonces que Él elige de antemano quiénes van
Esa parte no entiendo. Porque va a elegir de antemano a los que en plena libertad eligen a Cristo. Porque tiene que ver un tema con la presencia de Dios. Es decir, para Dios podemos decir, no existe el tiempo, es como si todas las cosas ya hubiesen ocurrido. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. O sea, esto se basa, o sea, en la omnisciencia de Dios. Por supuesto. Entonces, eso se basa No en su omnisciencia y no en su... en una elección caprichosa, podemos decir. Es decir, en una elección caprichosa que a este elijo porque me gusta y a este lo elijo porque no me gusta. Eso no ocurre. Claro, en su omnisciencia y no en su voluntad, porque no es esa su voluntad, que su voluntad es que ninguno se pierda, como dice la palabra también. Claro, su deseo, ¿para qué? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo para que su hijo, enviando para que todos se salven. Hay muchos textos que hablan que la salvación es una puerta abierta para que todos puedan entrar. Entonces, pero ¿qué pasa? Cada persona que es condenada al infierno no puede decir, Dios me mandó aquí, me mandó aquí porque él a mí no me eligió. Porque esa persona en una etapa de su vida se enfrentó con Cristo, se enfrentó con la fe y la rechazó. Faraón rechazó la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces Faraón no va a poder decir, no, mira, yo fui elegido para hacer un vaso de deshonra, por eso no tuve más alternativa. ¿Por qué no? Porque él estaba en su libertad como Faraón de decirle, vayan o no se vayan. Por eso ocurre en la última del castigo, que lo deja ir directamente cuando ya no tenía más remedio, pero lo deja ir. O podemos tomar... Sí. Es como que el que es vaso de deshonra, si se puede ser vaso para... ¿O no? Por supuesto, todos. Porque todos en alguna medida, en el pecado que estamos antes de convertirnos, somos un vaso de deshonra. Claro. Antes de convertirnos, yo soy un vaso pecaminoso. Pero ¿qué pasa? Cuando creo en Cristo, Dios me sella. Y cuando la palabra sellado habla ahí de que es nuestro ayo, que es el anticipo. Por eso aquellos que hemos experimentado la salvación, tenemos el anticipo del Espíritu en nuestro corazón. Es decir, aquella voz interior que es la palabra que nos habla. Esa es la gran diferencia entre los que creen y los que no creen. Entre los que tienen la verdadera experiencia de salvación y los que no la tienen. Uno puede ser una emocionalidad, pero no una profunda experiencia de salvación. Que siempre la tenemos, pase lo que nos pase. O ustedes no han pasado por momentos de enfriamiento espiritual, ¿sí o no? Oh. Cuando pasamos por los momentos de enfriamiento, ¿qué pasa con el espíritu? ¿No nos redarguye a nosotros hasta que nos volvemos a él? ¿Sí o no? Sí. Ahí tenemos la prueba de que somos sus hijos. Es que el Espíritu Santo en alguna manera sigue en vos. Quizás no en la dimensión. Manera, sigue en nosotros. Sigue. Sí, pero también podemos dejar que crezca en nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto, por eso dice. Y bueno, a veces cuando estamos en esos momentos no lo dejamos crecer y por eso, pero aún así sigue sigue influyendo en nuestras vidas. Es imposible no, porque si no nos sentiríamos tampoco, no sentiríamos ese peso de estar lejos del Señor. Por supuesto, exactamente. Es decir, el Espíritu nos redarguye. Por eso dice en Efesios 4:21, 4:24, que dice que el Espíritu, es decir, no contristáis al Espíritu que está dentro de nosotros. Es decir, cuando nosotros pecamos o cuando nos alejamos, por X causa, el Espíritu, como se constriñe, sufre y va a hacer todo lo posible para que volvamos al camino. Bien. Continuando. Entonces, ya hemos entendido que Dios es soberano en la elección. ¿No es así? Y ahora comienza a tratar, porque esto también está dentro del problema judío, ¿no? Que los judíos no que pensaban que eran ellos solos los que iban a ser, el pueblo de Dios, los salvados. Y ahora Pablo comienza a hablarle que
que Dios también elige a los gentiles. Continúa, Leo. 24. 24. 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Él llamó a todos. Y entonces cita ahora ahí la profecía de Oseas, ¿no? El gran libro de Oseas, que uno haría bien en leerlo, porque es tan experiencia dolorosa la de Oseas, ¿no? ¿Vieron lo que le pasó a Oseas? No me acuerdo. Que para que entendiese lo que sufría Dios, él le dice que se case con una ramera y que críe los hijos de otro. Imagínense todo lo que le pasa. Entonces, cuando cría los hijos de otro, a eso lo llama pueblo mío. Vemos. El león delante. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. A la despreciada, que era esa mujer despreciada, que era la ramera, Oseas la tenía que amar. Para que entendiese, en una experiencia muy profunda, que alcanzase a comprender el sufrimiento de Dios en su mensaje y en la experiencia personal. Y allí por eso que a los hijos que tiene con esta mujer, ¿no? Él también los acepta como hijo. Por eso lo llama pueblo mío a ese pueblo que no era pueblo. Así que no era elegido. Sí, continúa. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, acá entonces habla de la universalidad del Evangelio a través de Cristo. Que el apóstol Pedro, ya lo vemos allá en los Hechos capítulos 11 y 12, también se resistía. Cuando Pedro tiene la visión, ¿cuál es la visión de Pedro? ¿Se acuerdan? Que baja del cielo esa manta con animales impuros y animales puros, ¿no? Y entonces se come, y Pedro dice, no voy a comer. Y el Señor dice, lo que Dios ha santificado, como tú dices que no lo vas a poder comer. Y entonces ahí cuando Pedro tiene esa gran experiencia que el soldado romano, el centurión romano llamado Cornelio y toda su casa eran aceptados como hijos de Dios. Y cuando vuelve a Jerusalén cuenta esa experiencia de que para él era terrible. Y entonces entiende que el Evangelio era para todos, no solamente para los. Va a continuar todos los textos en este sentido y nos vamos a detener ahora en el último. Sí, Leo, continúa. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hay que lo que está diciendo, que dentro del pueblo elegido había un pueblo que era fiel, el remanente fiel, y otro pueblo que aún siendo fiel no era pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se perdía. Por eso cuando llegamos a la época del Señor Jesucristo, el Señor censuraba tan duramente a los fariseos. ¿De qué los censuraba? Decía hipócritas. ¿Qué quiere decir? Que ellos aparentaban ser hijos de Dios, pero interiormente no habían tenido esa experiencia profunda de someterse a Dios. ¿Por qué? Porque se aferraban a la letra de la ley y no a la fe, que tiene que ver con la expiación de los pecados. Continúa. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, habla de la elección de Dios, y si Dios no se hubiera elegido, hubieran sido destruidos. ¿No? Claro. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No. Como está escrito, he aquí pongo en Sión. Es decir, ahí fíjate, ahí esos textos nos hablan lo que yo dije recién, ¿no? Porque el 32 iban según, se aferraban a la letra de la ley y no a la fe que emergía de la letra de la ley.
Recuerde, a la fe Dios imputó a Abraham. Cuando uno lee allá en Hechos 11, en Hebreos 11, que habla de los hombres de la fe, habla de la fe hacia el Mesías prometido y no habla de la fe aferrándose a cumplir las obras de la ley, porque nadie que cumplía las obras de la ley, ¿no es así? La ley estaba para que cumplan las obras, pero nadie las podía cumplir. Por eso necesitaban los sacrificios de expiación, tener la fe en esos sacrificios para hacerlos. Y por último, acá está Cristo, ¿no es así? Como dice. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Toma la palabra de Isaías, toma la palabra del Salmo también, y ahora sí vamos a leer, con esto terminamos, Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, que toma este mismo texto, ¿no? Y une a los judíos con los gentiles. Y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo dice? Del verso 5 al verso 8. No perdonó al mundo. Dale. Vosotros como Primera Pedro, me equivoqué. Primera Pedro 2, 5. Discúlpenme. Primera Pedro 2, 5. Vosotros también, la piedra viva, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también me contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Digo, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. Muy bien, ahí tenemos. Y ahí de qué nos habla. Entonces ahí es cuando el apóstol Pablo le presenta a los romanos a Cristo nuevamente. Recordemos que los versículos, capítulos 9, 10 y 11 tratan el problema judío, ¿no? y su apego que ellos tenían a la ley y a no querer entender que Cristo había venido para allanar la ley a todas las personas, y que todos los que se acerquen podrían ser salvos a través de Cristo. Muy bien. Esperemos que todos nosotros nos sometamos ahora a la soberanía de Dios. Algo que nos cuesta. Nos cuesta esto, ¿eh? Entonces, que entendamos que Dios fue soberano, pero que estemos gozosos, porque en esta soberanía Dios nos ha elegido. Y también estemos gozosos, porque cuando la palabra se nos ha predicado, nosotros la hemos aceptado. Qué bendición tenemos aquellos que ponemos la fe en Cristo. Porque cuando hemos recibido, cuando se nos trajo la luz de Cristo, esta piedra, cabeza del ángulo, esa piedra de fundamental, ¿no? Eso es el símbolo de la construcción, donde iba a ser un edificio seguro, firme, ponían esa roca de fundamento. Esa roca es Cristo. Y eso tiene un doble propósito, ¿no? Si construimos sobre ella, somos ricamente bendecidos. Mas si la desechamos, será un tropiezo para condenación. Mas nosotros, como dice la palabra, debemos dar gracias a Dios, porque nos ha traído de las tinieblas a esta luz admirable, que es la fe en Cristo y la fe del Evangelio. En medio, a veces, de tanta confusión religiosa. Bueno, chicos, a ver, opinen, digan algo, comenten. Sí,
Sí, lo que me quedé pensando en todo lo que estuvimos hablando, que muchas veces como hijos de Dios pensamos que somos dignos de ser hijos de Dios, por eso estamos en el camino, por eso Dios nos dio la oportunidad, porque somos dignos. Y creo que a veces está es la lucha humana del hombre viejo, ¿no? Querer ganarnos por dignidad, por cumplir la ley, sería este caso, por ser el mejor judío, como que el que mejor cumple todo y se porta como el nene bueno. Y nos olvidamos que si estamos en el camino es porque realmente Dios hizo la obra. Y ahí está el piso para edificar el edificio, para mantenernos en el camino de Dios. Si es por dignidad, vamos perdidos. Nadie es digno, nadie. Exacto. Por eso dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, él tiene misericordia del que quiere. Todo parte de Dios y vuelve a Dios. ¿No? Nosotros Totalmente. Estamos muertos en delitos y pecados, dice allá en Efesios. Estamos condenados. Ya está. Todo es de obra de Dios, por Dios, su manifestación y su misericordia divina en nuestra vida. Que así sea, Mariano, que así sea. Que Sí. Hay algo que me... no aparezca la soberbia farisaica en nuestra vida. Sí. No, por favor, no, por favor. Hay algo que me quedó siempre presente de cuando tenía 14 años. Yo tenía una amiga que había perdido a su mamá, ¿no? Y como no tenía mucho control, ella hacía lo que quería. Y yo, imagínense, a los 15 años, yo quería eso también, que nadie me controlara, que yo pudiera salir a la hora que quería. Y yo veía como malos a mis padres por eso, porque yo no podía tener la libertad, supuesta libertad que ella tenía, hasta que ella misma me dijo un día, yo iba muy enojada y ella me dijo, lo que yo daría porque haya alguien que me diga esto no lo haces, o no salís, o te quedás. Y eso siempre yo lo recuerdo y muchas veces lo pienso en nuestra relación con Dios, que a veces no somos conscientes y esa hermosa libertad que tenemos en Cristo, pero a la vez en esa libertad, esa corrección, esos límites con amor de Dios, que siempre el límite lo vemos, el ser humano lo ve como algo malo, pero en Cristo sabemos que los límites es amor también, ¿no? Nuestro Padre, los límites que nos pone, por algo no. Y realmente de lo afortunados que somos de tener esos límites de amor. Amén. Sí que le tenemos que pedir a Dios madurez siempre para entender esto. Que no es porque, como decías, no es porque él es caprichoso o porque se le ocurre que es así, que es realmente por amor. Y a veces como padres mismos, humanos, ponemos a veces bien o mal nuestros límites, pero sabemos que es por amor. Porque quizás por tener unos años más vemos lo que puede llegar a pasar si hacen las cosas de cual o tal manera, con la abismal diferencia de que Dios no se equivoca y nosotros sí nos podemos equivocar cuando tomamos una decisión, pero sabemos que lo hacemos en el amor, ¿no? Y cómo no confiar en que Dios, su amor es perfecto y pedirle a Dios que nos dé esa madurez para entender que no es porque Él es un Dios caprichoso, sino un Dios amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Muy bien, chicos, que el Señor nos bendiga. Sometámonos pues a Dios y a su eterna soberanía y seremos ricamente bendecidos en nuestra vida. Muy bien. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la semana que viene y ahora continuamos con la otra reunión seguramente. Un abrazo eterno. Bye. Un abrazo. Y a todos, abrazo grande. Chao. Buen día, un abrazo.